Buenas tardes a todas y a todos en Buenos Aires. Les mando un cariñoso saludo a la distancia. El día de hoy voy a compartir algunas cosas con ustedes. Y la presentación que voy a socializar y compartir nuevamente, como dije, tiene por nombre Naturaleza de la enseñanza de la física en la actualidad. Sí, no es lo que aparece en el programa. Eso es totalmente mi responsabilidad. Pero que de alguna manera yo tomé una decisión y creo que está más acorde al menos a lo que yo puedo entregar, entre comillas, lo que puedo entregar por ahora. Pero está hecho con mucho cariño, está un poquito relacionado con lo que yo pensaba, solo que ha cambiado el título. Entonces, como le mencioné, el nombre lleva la naturaleza de la enseñanza de la física en la actualidad, pensando en algunas reflexiones, en experiencias de colaboración, con las nociones de articulación. Entonces, en este sentido, no puedo dejar pasar el momento sin agradecer, principalmente agradecer a Ignacio por la invitación, a la comisión organizadora, primero por querer transformar algo, o más bien cambiar algo en conjunto con diferentes personas que trabajan en diferentes interfaces, en diferentes plataformas. Entonces, primer agradecimientos por eso, porque además de transformar o posiblemente generar un cambio interno en su país, también promueven, aunque a veces directo o indirectamente, algunos cambios en los países vecinos, y ahí yo me incluyo. Entonces, realmente manifestar nuevamente mi sincero agradecimiento a Ignacio, a la organización, porque sé que es un evento muy importante para ustedes y que tiene impacto a nivel internacional. El REF es muy, muy conocido, así que mi gratitud. Por otra parte, no puedo dejar tampoco de perder esta instancia de agradecer a un conjunto de organizaciones que, sea como sea, han permitido que las reflexiones que yo traiga hoy sean producto de un conjunto de discusiones, de trabajo de investigación, de espacios de conversación humano. Entonces, mi respeto, porque yo he aprendido, he crecido personalmente, profesionalmente y como investigador novel dentro de estos espacios. Algunos de ellos de Chile, otros de ellos a nivel de colaboración internacional y algunos de Brasil. Entonces, antes de hablar de lo que le voy a hablar, quisiera manifestar una pregunta que tiene que ver, dice, ¿qué factores e inquietudes influyeron, motivaron para pensar y decidir lo que hoy les voy a hablar? Y esta fue una cosa para mí un poco dubitativa, en el sentido de que yo estaba muy contento con la invitación que me han hecho. Dije, una oportunidad tremenda, porque también tengo la convicción que en la medida que nosotros generemos más lazos, más redes, también tenemos más posibilidades de dar algunas soluciones, aunque siempre flexibles, cambiantes. Entonces dije, bueno, voy a asumir el desafío, pero el desafío me llevó a un micro conflicto. ¿Por qué? Porque dije, bueno, ¿qué tanto le podría aportar yo a una comunidad que lleva casi 40 años con experiencia, con investigaciones, donde han aprendido mucho? Entonces, por eso mismo tengo la seguridad que mucho más voy a aprender que venir con una idea diferente el día de hoy. Pero bueno, había asumido un rol y dije, bueno, la idea es avanzar en este sentido. Entonces dije, bueno, si quieren que presente, tal vez lo primero sería ser coherente con lo que estaba haciendo en mi investigación en la Universidad de Sao Paulo. Así que bueno, entonces voy a hablar sobre mi tema de investigación. Pero ¿cuál es mi tema de investigación? Yo trabajo con alfabetización científica, trabajo con naturaleza de las ciencias, trabajo con un abordaje didáctico de enseñanza por investigación y con una noción científica en particular que es gravitación. Pero al mismo tiempo me surgió otra duda, dije, bueno, pero ¿realmente vale la pena hablar de temáticas que ya se han hablado muchos años, donde hay una gran trayectoria en muchas de estas, donde hay muchas evidencias, donde cada vez podemos encontrar
más evidencias que reafirman algunas de estas propuestas. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque si yo hablo de una de estas líneas de investigación, la verdad que nada nuevo traería, porque son cosas que ya la pueden encontrar en artículos que son muy buenos, la pueden encontrar en algunas actas de congreso, capítulos de libros, y etcétera, etcétera. Ojo, hay que tener un cuidado, porque yo con esto no estoy diciendo que no se necesite retomar, hablar nuevamente de la línea de investigación. Pero yo pienso que, por ejemplo, en mi caso, que soy un investigador en formación, es complejo. Para mí, podría, sí, se puede. Pero no quise asumir un rol de ese tipo, porque hay personas que tienen mucha experiencia. Los otros conferencistas, por ejemplo, que he invitado, conferencistas presenciales, son personas que tienen gran trayectoria. Entonces, hay una cosa, otra pregunta más que me ha motivado lo que quiero hablar, es cómo usar entonces un valioso espacio y tiempo compartido, por cierto, donde no tengo la presión de escribir para una revista, para escribir para que el artículo esté aceptado, un resumen de un congreso, un informe de investigación, no tenía que escribir para mi tesis ni para nadie. Entonces tenía cierta libertad, una libertad que muchas veces no la encontramos. Por eso agradezco nuevamente esa libertad de hablar sobre algunos aprendizajes que tenía hasta el momento. Y por otra parte, cómo consigo comunicar algunos sentimientos que también son compartidos, que yo he compartido en las lógicas de trabajo que he tenido, y es compartido por alumnos, por profesores, investigadores. Pero hay algo que pasa, que este sentimiento muchas veces no es explicitado, no se verbaliza, no se indica en ningún lugar. Entonces son cosas que a veces, muchas veces la verdad, no la vamos a encontrar nunca. No, podría ser en un futuro, pero en este momento es complejo. En una revista de tipo Easy, una Scopus, en una Cielo, es complejo. Entonces, algunas cosas de esas que quiero traer, que quiero compartir. Y la medida que comparta, a mí me gustaría conocer algunas tensiones que ustedes tienen. Esto va a conectar con la última parte de la presentación. Y bien, entonces, ¿de qué les voy a hablar? Primero voy a hablar de un microestado del arte de la enseñanza de la física, y luego ese microestado del arte, por cierto inacabado, darle una lectura de algunas reflexiones que yo he construido en colectivo. Entonces, para pensar en este microestado del arte, para mí es muy difícil generar un estado del arte sin conocer algo de historia sobre de qué quiero generar ese estado del arte. En ese caso, bueno, la duda es, bueno, ¿de dónde, desde cuándo y para qué la enseñanza de la física? Yo creo que ha sido un tema que muchas personas de los que están hoy presentes han escuchado. ¿Cuáles son los inicios de la enseñanza de la física? Pero puede ser que alguien no. Entonces, depende de ¿qué entendemos hoy por enseñanza de la física? Solo enseñar física, que aprendan física. Las sublíneas de investigación que se han generado en torno a la enseñanza de la física o enseñanza de las ciencias. ¿Qué? El acto solamente de enseñar. ¿Qué es enseñanza de la física? Bueno, la enseñanza de la física, en un principio podríamos situarla desde el paso, por ejemplo, del pensamiento místico al pensamiento racional. Por lo tanto, la enseñanza de la física la podríamos situar perfectamente en la antigua Grecia, que en ese tiempo no se llamaba Grecia, pero podríamos situarla en esa lógica de pensamiento. Pero lo que hoy vamos a traer es un poco diferente. Diferente, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la enseñanza de la física cuando poco a poco se comienza a consolidar como un área de producción y transferencia de conocimiento científico. Entonces hay que separar todo el abordaje de cosas de la física, conceptos físicos, fueron trabajados desde la antigüedad. Y fueron trabajados a lo largo del tiempo hasta ahora, no ha parado. Pero como les dije, vamos a hacer un breve desde cuándo se comienza a consolidar como área. Un tanto autónoma a veces, ¿no? Entonces la primera citación que había sido mencionada por un conjunto de investigadores tiene que ver cuando
hubo una reacción por parte de los Estados Unidos al avance que estaba teniendo en ese tiempo un rival, en un contexto bélico. Me refiero a la ex Unión Soviética, con el lanzamiento de Sputnik 1. Con esto, Estados Unidos reaccionó y dijo: esto es una amenaza para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reformular los currículos, porque nosotros necesitamos a científicos e ingenieros que que puedan tener un salto significativo en la ciencia y nosotros también posicionarnos en esta carrera espacial. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención aquí es lo siguiente: la enseñanza de la física, con la preocupación, no nace para formar personas científicamente cultas o, en términos de hoy, de personas alfabetizadas en ciencias, ni mejorar la sociedad en general, sino que como una respuesta simplemente a un peligro geográfico en un contexto complejo. Lo cual no significa que no sea importante. ¿Por qué? Porque si bien esto tenía una finalidad un poco situada, esto implicó una transformación muy grande. Principalmente ya que Estados Unidos lo que va a hacer, va a generar un primer proyecto, el PSDCC, en 1956, el cual fue patrocinado por la National Science Foundation y el MIT. En conjunto reunieron a educadores y a físicos, un proyecto centrado en la experimentación. Porque la idea estaba convencido que esa era una forma de poder mejorar en la formación de las personas. Este era un proyecto que, si bien no tuvo una repercusión positiva en su país, en el sentido de que no tuvo resultados favorables, en el resto del mundo, en muchos países del mundo sí generó una repercusión, porque todos comenzaron a crear diferentes proyectos. En algunos hubo traducción de este proyecto, como en algunos países latinoamericanos, y en uno hubo una elaboración de nuevos proyectos. Entonces, de alguna manera, este proyecto cataliza un conjunto de otros proyectos. Pero bien, este proyecto no fue satisfactorio. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Va a crear otro proyecto, que es el proyecto Harvard de física, el cual tenía foco ahora en aspectos más sociales, humanistas. O sea, querían un cambio muy grande. Entonces, ya, por ejemplo, uno igual podría considerar esto. Ya esta era la preocupación. El foco humanista y social de la ciencia ya era trabajado hace muchos años. Pero los matices que dieron en ese momento no consiguieron que en la educación trascendiera realmente la formación que requerían. Y en términos de resultados, nuevamente fue desfavorable. Hay varias investigaciones que hablan sobre esto. Estoy citando cosas puntuales. Y por otra parte, encontramos un tercer gran proyecto, que es de la Fundación Nuffield en Inglaterra, donde se desarrolla en 1962. Entonces, en 1962, en Inglaterra se crea un proyecto relacionado con la enseñanza de la física, pero que también no tuvo resultados favorables. Pero todos estos errores, todos estos fracasos, son parte de un proceso de construcción y tienen que ser valorados. Es complejo dar una mirada de nuestro valor en el presente y decir estuvo mal, ¿no? El momento, en el contexto fueron clave. Para lo que hoy se ha montado la enseñanza de la física fue clave. Entonces, por eso quería citarlo antes de mencionar otras cosas. Bueno, la enseñanza de la física comenzó un movimiento en el mundo y se comenzaron a consolidar algunas cosas, que aquí he mencionado evidencias de consolidación. Una de ellas es el aumento y constancia de equipos y organizaciones dedicadas a la enseñanza de la física en el mundo. Aquí podemos citar la primera organización de ICP, que se crea en Francia en 1960, se mantiene hasta hoy. GIREP, que se va a organizar en Italia en 1966. Entre medio sí hubo otras, pero solo para pensar en términos de organizaciones que de alguna manera cataliza un punto de convergencia de otros países y universidades.
Puedo citar a la PEN, de aquí en Latinoamérica, con sede en México, en el año 2005. Y último proyecto relacionado con la enseñanza de la física en Europa, el proyecto HOPE, que si bien está en Europa, también reúne para personas y países de otros continentes. Por esto no quiero decir que sean las únicas organizaciones, pero son algunas de las más significativas hoy en el mundo. Entonces vamos a tener aquí un panorama bien interesante con el progreso de esta institución. Asimismo, otra evidencia podemos decir la constitución de otros equipos regionales, de otras nacionales, existiendo un vínculo muy estrecho con lo que es la enseñanza de la ciencia. También se han vinculado siempre las comunidades, las personas, entonces hay una consolidación indirecta dentro de esta con la área de enseñanza de la ciencia. Les pido disculpas porque esto es un esfuerzo tremendo, estoy con una gripe muy fuerte, entonces me cuesta hablar, entonces estoy tosiendo en varios momentos, espero que me comprendan, pero está hecho todo con mucho cariño. Bien, entonces la constitución de otros equipos regionales, podemos destacar bueno, aquí puse una lista de 30 instituciones de diferentes continentes. Yo sé que se ve muy pequeñito, pero ustedes se van a quedar con la presentación, espero que se la entreguen. De lo contrario no importa, me escriben y yo se la envío a quien quiera, no hay problema, sin problemas. Bueno, otra evidencia de consolidación se puede destacar es las revistas. Las revistas de la enseñanza de la física. No es un detalle de cada una por país, o sea, por país, año, de que cuando nace, de qué lugar. No dice, pero más o menos para que tengan una idea, esto representa la cantidad de revistas de enseñanza de la física del mundo. Y si observamos, es un número que no es pequeño. No son 3 revistas, no son 5 revistas. Entonces hay un universo interesante que ha implicado aquí un grupo de personas atrás, comités editoriales, comunidades, evidencias, que han hecho que han demostrado que la enseñanza de la física ha tenido un progreso en ese sentido. Y nuevamente, estos son de enseñanza de la física. Y como les dije, la enseñanza de la ciencia ha ayudado directamente a la consolidación de nuestra área. Entonces, no podemos dejar de mencionar el otro conjunto de otras revistas. Por ejemplo, Revista en América relacionada a la enseñanza de la ciencia. Tenemos más de 20 revistas. Solamente en Brasil tenemos 19 revistas. Y es un número muy importante. Aquí hay revistas de todo tipo, ¿no? ICES, Scopus, Cielo, ¿no? Y otras indexaciones, por cierto. Pero son solamente las de América. Ahora también vamos a tener revistas en otros continentes, vamos a tener en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Y que también es un número significativo. Rápidamente, una cuenta que podemos hacer, tenemos más de 70 revistas, donde podemos publicar. Hay un conjunto de evidencias. Un detalle, no todas estas revistas, al menos 7 revistas del total han dejado de publicar, pero sí encuentran la evidencia en internet, en sus páginas web. Entonces son indicadores muy grandes. Y para finalizar podemos destacar, como alguna evidencia, podemos destacar los eventos académicos de divulgación, podemos destacar el capital humano avanzado, ¿no? Con esto los investigadores y en consecuencia la producción y transferencia de conocimiento científico. Podemos destacar las líneas de investigación que se han consolidado, los recursos educativos y didácticos, los materiales que se generan, programas de posgrado que también han aumentado bastante, los proyectos de colaboración y puede haber otras cosas también que no he mencionado aquí, pero hay un conjunto de evidencias que demuestra que sí, la ciencia de la física se ha consolidado, se ha legitimado en el tiempo a partir de un conjunto de evidencias en múltiples contextos. En algunos va un poco más adelante, en otros no tanto. Y eso es lo interesante porque yo he tenido la oportunidad de estudiar menos lógicas, en una donde es incipiente y donde hay una gran experiencia. Y desde esas dos
de esas dos oportunidades que he tenido, he tenido algunas reflexiones que son en comunes. Eso es interesante. Con esto quiero decir que este progreso no ha sido lineal, porque como toda producción de conocimiento, con una característica profundamente humana, también es influenciada por contextos sociopolíticos, económicos, culturales, ideológicos, temas de intenciones, convicciones, valores. Entonces no siempre ha sido un crecimiento, una escalera directa al cielo, sino que ha habido de repente algunos retrocesos que han permitido avanzar. Esta idea de que, bueno, si voy hacia atrás y salto, pues puedo tener un salto más grande. Eso ha ocurrido, a veces no, pero muchas veces nosotros aprendemos de los errores. Bueno, al menos eso es deseable. Entonces aquí vemos, esto refleja muy bien el panorama. Como una persona que sube, algunas personas quieren subir solas, algunas podemos representar a esta persona como un colectivo que va a intentar subir escaleras hasta que, bueno, llegan a un punto. ¿Y qué estamos ahora? Esta escalera puede ir nuevamente hacia atrás y nuevamente tener un progreso. Bueno, con este micro panorama de la enseñanza de la física en el mundo, micro panorama, aquí no hay nada de tesis, no he mencionado, un conjunto de cosas. Y digo aquí, es hora de parar un poco. Hora de parar y reflexionar sobre nuestra área de una visión retrospectiva, es decir, pensando en el pasado, lo que ya se hizo, y una visión prospectiva, en la medida que qué variables debemos manejar para configurar un futuro. Configurar un futuro donde en lo posible no volvamos a cometer algunos errores que se cometieron en el pasado. Y qué cosas son importantes, qué matices, en qué matices hay que poner el foco. En este sentido, algunas reflexiones desde las experiencias de interfaz de colaboración que he participado. Aquí quise pensar en dos lógicas. En Brasil, donde tienen una producción tremenda hace muchos años. La primera tesis doctoral fue en 1972, que mi orientadora, profesora Ana María Pessoa, Universidad de Sao Paulo. Entonces, es un espacio donde converge un conjunto de evidencias muy grande. Y aquí estamos trabajando articulaciones entre líneas de investigación, entre otras cosas. Por otra parte, tengo una experiencia de Chile, mi país de nacionalidad, que tiene que ver articulación de acciones de personas. Que si bien la enseñanza de la física, sí, se ha acertado en el colegio hace muchos años, ahora, el reconocimiento como área autónoma o como un área de conocimiento es reciente, es incipiente todo esto. Hay primeras articulaciones. Está la Sociedad Chilena de Ciencia de la Física que va a ser 3 años el próximo año. Lo cual no significa que otras organizaciones y grupos no han querido hacer lo contrario, pero una organización que reúna al conjunto de profesores e investigadores. Entonces, esto es lo que les decía, tengo dos lógicas. Una donde está todo en conjunto de cosas, donde hay uno que se está armando. Y dentro de estas dos lógicas se ha reconocido lo mismo que yo había mencionado anteriormente. Sí, la enseñanza de la física ha progresado en el mundo, ha tenido un avance. Es decir, todas las personas, muchas de las que están hoy presentes ya en el encuentro, han aportado durante mucho tiempo, han sido sujetos significativos en este proceso de consolidación. Y que nos han dejado a nosotros una tarea, y nos han dejado a nosotros evidencias y energías para continuar en esa misma dirección. En esa misma dirección. A veces con pequeños sentidos, con matices, por cierto, pero esa es la idea, continuar con lo que se está haciendo. Pero aquí es donde viene una cosa con una visión un poco diferente tal vez. ¿Por qué? Y bueno, dice, sin embargo, entre los diferentes investigadores en formación que participamos dentro de estos espacios de colaboración, se comparte un sentimiento
un sentimiento de angustia sobre estos avances y las prácticas en el área. Usted me va a decir, bueno, pero ¿qué estás hablando? Has dicho que la enseñanza de la física ha avanzado, que ha tenido un progreso importante, pero están angustiados por los avances. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Lo que significa principalmente es que a nosotros nos preocupa el trasfondo que está teniendo hoy. ¿Por qué se está haciendo la enseñanza de la física? Está haciendo realmente porque tenemos la convicción que la enseñanza de la física va a generar algunas transformaciones que nosotros realmente queremos, o la estamos haciendo porque ya estamos situados en una lógica de trabajo que ya está instalada y que queremos continuar. ¿No será por tradición que muchos están continuando? ¿No será por los incentivos del círculo académico? ¿Qué será? Porque hay algo, dice, nosotros somos buenos, pero algo pasa aquí. Había un sentimiento que nadie quería hablar. Y eso nos llevó, por ejemplo, a pensar lo siguiente. Llegamos a cuestionamientos que mencionamos en diversos espacios. Y que con seguridad alguien de ustedes ya los habló y intentó discutirlo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Por qué la producción científica generada hasta ahora y la legitimación del área no trasciende más allá de los círculos investigativos más elementales? ¿Por qué los círculos investigativos? O, en otras palabras, podríamos decir, ¿por qué la consolidación y aportes en el área no ha implicado necesariamente profundas transformaciones en las políticas públicas o institucionales? Que una cosa delicada, que una cosa que sabemos que no es fácil, pero que nos preocupa. Nos preocupa porque nos dejan un pequeño conflicto. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no hay coherencia? ¿O por qué no se traduce en esto? Bueno, los motivos con seguridad son muchos. Esto es multifactorial. Nosotros trabajamos con un área compleja. De alguna manera una ciencia social. Pero en un principio nosotros, como hay un conjunto de investigadores nobles también, nosotros pensamos, empezamos a tener muchas conversaciones, reuniones en torno a esto, y como es común, como nuestra tendencia humana, ¿qué empezamos a buscar? Responsables. ¿Quién será el responsable de este desfase? De que no haya esta coherencia, de que no haya esta traducción de evidencias a políticas. ¿Quién será? ¿Será, Alianza Estratégica de Colaboración Económica en el Mundo? ¿Banco Mundial? ¿O FMI? ¿Puede llamar a PRIX? ¿OSD? ¿A los gobiernos? ¿Aquí al Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología? ¿A la universidad? ¿Los centros o equipos de investigación? ¿Institutos, colegios? ¿Profesores, investigadores, padres, estudiantes? ¿La empresa, los medios de comunicación? ¿Qué es el responsable de lo que está pasando hoy en la enseñanza de la física? Y de hecho más allá, en educación. Hay muchas teorías sociales con respecto a estudiar. Hay libros muy buenos, ¿eh? Pero como la tendencia, a veces inconsciente, la mayoría de las veces inconsciente, que es un peligro, buscamos responsables. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué esto está pasando? Y fue así en la medida que fuimos pensando sobre esto, que poco a poco generamos climas de confianza entre el grupo y pasó algo interesante. Primera vez, al menos mi experiencia en los espacios que he participado, puedo percibir esto. O sea, se dio un espacio para percibir, explicitar varias pequeñas acciones que cada uno hacía y que en cierta medida no estaban siendo coherentes con nuestras convicciones. O sea, nosotros hablábamos algo, teníamos discurso, pero en nuestras prácticas no se traducían eso. ¿Por qué? No sé.
Un ejemplo típico es querer hablar de libertad, de expresión, de democracia, pero no hablamos cualquier cosa en todo lugar. Por ejemplo, estamos en un equipo de investigación y estoy con mi directora de tesis, mi director de tesis. Difícilmente voy a contradecir, porque parece que la autoridad epistémica es superior. Entonces digo, bueno, no voy a hablar aquí porque tal vez qué va a pensar, ¿no? Hay un poco de miedo. Y una cosa delicada porque nosotros queremos una cosa diferente para las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso es solamente una cosa, un ejemplo. Entonces aquí nos vemos aquí con la necesidad de explicitar algo, que son las contradicciones. O sea, comenzamos con esto, con estas reflexiones comenzamos a comprender nuestras contradicciones. Nuestras contradicciones. Y una cosa importante de nuestras contradicciones, al menos en nuestra área, por ejemplo, el tema de alfabetización científica. Por ejemplo, el base de conocimiento físico. En muchos documentos oficiales, ministeriales, de otras organizaciones, aparece que una persona con conocimiento científico puede insertarse de manera consciente y responsable en las problemáticas tecnocientíficas del mundo, de su región, intervenir en el mundo, intervenir, transformar. Y en papel está muy bonito, ¿ah? Pero pensemos con cariño y con responsabilidad, conciencia con lo que está pasando. ¿Hasta qué punto nosotros que tenemos conocimiento, al menos podríamos decir, que nos situamos en un proceso de la alfabetización científica más elevado por nuestro bagaje conceptual y nuestras habilidades? ¿Hasta qué punto nosotros nos situamos dentro de estas lógicas? En nuestro actuar del día a día, ¿actuamos realmente a partir del conocimiento científico? De una manera integral. Cuando compro un computador, ¿en qué me fijo? Cuando compro un celular, ¿en qué me fijo? Me fijo de todo su funcionamiento en términos de tecnología, en términos de circuito, en términos de los impactos ambientales, de las personas que tuvieron que trabajar para que ese producto llegara, de los impuestos. ¿Hago una lectura integral de todos esos elementos? ¿O solamente me fijo que tenga las funciones que son importantes y que sea económico? Y la verdad es que, bueno, nosotros sabemos que al menos con los grupos que he compartido, la mayoría reconocemos, y tristemente lo reconocemos, que creemos que un primer paso para transformar algunas cosas es que, sí, somos contradictorios. Pasamos al lado de la basura y bueno, no la tomamos porque tiene que venir a otro a hacerlo, ¿verdad? Nosotros vamos caminando por la calle y no ¿por qué vamos a hacerlo nosotros? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, contradicciones. Entonces la medida, lo que más yo le venía a compartir es un tema actitudinal. Un tema actitudinal que nosotros muchas veces omitimos. Algo nos pasa, que tememos de hablarlo, explicitarlo. ¿Y qué nos va a decir el resto? ¿Qué nos va a decir el investigador? ¿Qué va a decir la comunidad? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y por otra parte no hacemos y no buscamos los espacios de participación. No buscamos porque tampoco están, y es otro tema. Controversial, sí, controversial. Pero también hay una cosa que debes considerar. Está bien que la utopía nos permita caminar, pero hay que también ser un poco realista en ese camino. Y hoy espacios de participación son muy pocos. Reales, por ejemplo, relacionados con el conocimiento en física. A mí me gustaría saber todos los que están en ese encuentro, incluso juntando al conjunto de investigadores en el área. ¿Cuántos, de manera efectiva, son llamados para intervenir en políticas públicas relacionadas a problemas que involucren la física? ¿Cuántos?
¿Llamarán al 50%? ¿Al 30%? ¿Al 20%? ¿Al 10%? ¿Al 1%? Una cosa controversial, delicada, porque nosotros tenemos que tomar conciencia de eso antes de proyectar una enseñanza de física para otros. Y en este sentido, con estas conversaciones, con estos dilemas, nosotros comenzamos a aceptar que el cambio que procuramos, el cambio que buscamos está más cerca de lo que pensamos. Pues la primera transformación deseable es la que nosotros mismos podemos generar, la que nosotros mismos. Entonces, el primero es, solo explicitamos, compartimos, perdimos el miedo de decir que somos contradictorios. Perdimos poco a poco el miedo de que hay cosas que nos condicionan y actuamos por condicionamiento, y es que tenemos mucho cuidado, que actuamos con miedo a pedir a que el resto pueda identificar que no soy capaz de hacerlo. O sea, ¿por qué no pido ayuda? Y hablamos de colaboración, pero no somos capaces de pedir ayuda, porque nos han enseñado que la ayuda no es tan buena, porque eres un poco más débil con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha generado esa cultura. Omitir en todo sentido, una omisión, una opresión de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra área. Entonces, con esto, lo que nosotros decimos, bueno, para esto nosotros debemos comprender y respetar nuestras motivaciones, emociones, sentimientos, creencias, idiosincrasias, convicciones, pero siempre pensando en un bien común. O sea, transformarme, pero siempre pensando en el bien colectivo. Al menos en nuestra área eso sería deseable. Finalmente, antes de llegar a una reflexión con ustedes, que yo sinceramente espero que lo hagan, porque esto solo es espacio. ¿Qué otro espacio? No nos van a llamar de otro lugar del planeta para compartir esa hora. Eso es nuestro espacio lo importante. Entonces, finalmente, creemos que una de las maneras, con discreción, ¿cierto? Una de las maneras de contrarrestar nuestra herencia dogmática, oprimida, de lo que queremos hacer, lo que queremos expresar, y para contribuir realmente para las generaciones venideras de ciudadanos y ciudadanas, es practicando algunas cosas esenciales, como el autoconocimiento real de nuestra área. No es una cosa así tan profunda como autoayuda, no, es una cosa de nuestra área. Al menos hagamos ese ejercicio de nuestra área. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a practicar en lo que estamos. O sea, si queremos educar para la convivencia en un país que está con crisis, en un planeta que está con crisis, con guerras, con tremendos conflictos, evitemos educar en competencia. Y para educar para la convivencia hay que educar en convivencia. Por otra parte, si queremos educar para la democracia, no seamos autoritarios y tampoco tengamos miedo de expresar lo que nosotros queremos realmente. Si queremos educar en emociones, evitemos ser indiferentes. Las emociones, el desequilibrio emocional, hoy es un tema muy importante y que trasciende a diferentes áreas de conocimiento. Y el falta de control y de inteligencia emocional es que nos lleva a todas estas cosas, muchas de estas cosas. Finalmente quisiera decir, si queremos educar para la inclusión, facilitemos o busquemos espacio de participación. En estos espacios, por ejemplo, de enseñanza de la ciencia, enseñanza de la física, hablamos que queremos mejorar la educación de los estudiantes. Pero hablamos al mismo tiempo de inclusión, democracia, participación. Y viene la pregunta, ¿cuál es la participación que tienen estos estudiantes y sus padres en estos eventos, por ejemplo? Entonces eso es una cosa, son conjunto de cosas que nos llevan a reflexionar. Y como dije en un principio, el conjunto de cosas que yo traje son producto, de alguna manera,
de una trayectoria enorme, que fue muy valiosa, ha sido muy valiosa. No estoy diciendo que las cosas se estén haciendo mal, solamente estoy diciendo que las nuevas generaciones, nuevos investigadores, nuevos profesores, nuevas personas, tenemos que replantear un futuro, configurar un nuevo futuro, considerando ahora otros elementos importantes en este proceso. Y en la medida que nosotros compartamos en conjunto estas tensiones, como también lo dije en un principio, más fácil también será a nosotros que estas contradicciones se vayan convirtiendo en coherencias y que nuestras intenciones muchas veces realmente se transformen en la convicción de transformación, que no sean objetivos lo importante, sino que finalidades. Es la única forma que al menos poco a poco podríamos avanzar para lo que al menos pensamos en Latinoamérica, para una Latinoamérica más justa, un tanto igualitaria, y que podamos progresar en conjunto, caminemos en conjunto, tengamos una visión planetaria. Una visión planetaria para una nueva sociedad. Con cariño me despido y ya retomo con las conversaciones que vamos a tener. Por vuestro tiempo, mucho cariño, muchas gracias a todos, mi inmensa gratitud por haber escuchado.